Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces con la sesión número 5 de la clase de Web 2.0 y Web Semántica. En esta oportunidad vamos a ver entonces los estándares y aspectos legales de la web, que es el tema que vamos a tomar hoy en día. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a abordar? En primer lugar, vamos a conocer todo lo relacionado con los estándares de la W3C, en qué consiste. Este es un consorcio que trata de poder unificar y estandarizar diferentes aspectos relacionados con la World Wide Web, y lo vamos a conocer ahorita más adelante. Vamos a entender también cómo funciona la arquitectura orientada a la web, cómo funciona eso que llama el movimiento open source, en qué consisten las licencias de contenido y los aspectos legales que tienen que ver con todo esto. Iniciemos entonces con los estándares de la World Wide Web, que lo recopila el consorcio W3C. Vamos a conocerlo primero. Bueno, les cuento que esta es una organización que está constituida por múltiples miembros de la comunidad internacional. A ella hacen parte universidades, entidades del gobierno, entidades privadas, y su principal objetivo es poder trabajar mancomunadamente de manera que puedan ayudar a desarrollar todos los aspectos, o la gran mayoría de aspectos relacionados con estándares de Internet. Buscan establecer formatos especiales en diversos aspectos, buscan trabajar y desarrollar esas nuevas tecnologías, ayudar a validar, entender que de un país a otro, de una iniciativa a otra, se puedan complementar y de esta manera pueda desarrollarse. Por ejemplo, hay muchos avances que se han podido destacar a través de los años gracias a este consorcio. Su líder es el reconocido Tim Berners-Lee, quien fue quien desarrolló todo este sistema de que los dominios fueran con www, tal, es decir, todo el sistema de dominios, el manejo con HTTP, HTTPS, etc. Y junto con un grupo de colaboradores a nivel internacional, a nivel interno, como aliados, etc., quieren llevar a Internet a su máximo potencial. Es decir, hay diferentes iniciativas a nivel tecnológico, a nivel de programación, a nivel de interconexión de los programas, pero ellas deben tener en cuenta que su aplicación debería ser de una manera democrática, es decir, que pueda ejecutarse o implementarse de manera muy fácil con todas las aplicaciones que existen hoy en día, o incluso mejorarlas. Entonces realizan una gran cantidad de proyectos buscando precisamente este objetivo. Más o menos encontramos más de 400 organizaciones que hacen parte. Aquí les dejo el link si quieren consultar todos los miembros actuales. Como les digo, es un conglomerado de organizaciones, instituciones, universidades, centros de investigación, centros de desarrollo, empresas de carácter privado de diferentes ámbitos o sectores económicos, de manera que puedan trabajar unificadamente y, como les digo, puedan ayudar a desarrollar la Internet como la conocemos.
Pero bueno, ¿qué es todo eso sobre lo cual trabajan todas estas organizaciones o qué tantos proyectos abarcan en relación a lo que ellos llaman el desarrollo de la web? Bueno, en primer lugar, trabajan sobre estándares, sobre innovación, sobre nuevos sistemas de aplicabilidad en relación a diseño, por ejemplo. Hay muchas iniciativas respecto a, no sé si ustedes recuerdan cómo era el diseño de las páginas web antes, absolutamente saturadas, llenas de texto, imágenes, habían muchos efectos de estos que eran bastante molestos, itinerantes, intrusivos, etcétera. Entonces trabajan en diversos aspectos alrededor de cómo visualmente se debería de la mejor manera trabajar la parte de diseño. Estamos hablando de un ejemplo a nivel publicitario. Aquí entraría lo que es la IAB, la International Advertising Bureau, por ejemplo. Es uno de los proyectos en los que se trabajan estandarizando los tamaños de los banners, por ejemplo. La otra dimensión en la que trabajan es la parte de arquitectura web, es decir, cómo se puede organizar o cómo es la mejor recomendación en la que los sitios web pueden estructurarse. La otra parte es la semántica y hace referencia a lo que hemos hablado en clases anteriores, de cómo podemos integrar las distintas interfaces que permiten la comunicación humano-máquina. Y es así como se trabaja en los diferentes lenguajes de programación, reconocimiento de voz, validación de datos, inteligencia artificial, etc. Por otro lado, encontramos toda la parte de procesos relacionados con programación, desarrollo de aplicaciones, etc. También encontramos los servicios. Si vieron en la anterior diapositiva, podemos ver que encontramos entidades bancarias, que encontramos sistemas de plataformas de pago, etc. Entonces, desarrollan ellos también estándares relacionados a cómo debería ser el protocolo de seguridad, manejo de datos, relacionados, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con e-commerce. La otra es el manejo de dispositivos. Se trabaja mancomunadamente con los productores de dispositivos y también con los que desarrollan software y plataformas para dispositivos móviles, de manera que el intercambio de información, todas las propuestas de innovación puedan ser aplicables y puedan intercomunicarse entre las diferentes plataformas o diferentes aparatos. Otro caso, encontramos los navegadores y todo lo relacionado con la administración, gestión, navegación que ocurre en estas interfaces. Entonces es allí donde también se han desarrollado protocolos relacionados con el manejo de cookies, la parte de seguridad, la validación de los sitios, entre otros aspectos. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes trabajos o proyectos sobre los cuales podríamos resumir que trabaja este consorcio? Obviamente busca la mejora de la accesibilidad de la web, de la internet, a la gran mayoría de rincones de la Tierra. También trabaja en la optimización de la lectura de los diferentes dispositivos, de los diferentes programas, los lenguajes de programación. Trabaja en la manera en cómo se pueden optimizar los recursos. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo los programas generaban una gran cantidad de problemas dependiendo la cantidad de memoria que tuvieran los diferentes dispositivos. Hace también referencia al tema de manejo de
de baterías, hace también referencia al manejo de la información, del almacenamiento de información, etc. También la adaptabilidad y los procesos de innovación, tanto a nivel de hardware como software. Encontramos también el manejo de la hipertextualidad y cómo se va avanzando alrededor de este tema. Otro de los proyectos muy importantes es la velocidad de navegación y descarga. Entonces, cómo a través de las diferentes iniciativas de los diferentes gobiernos y también de los proveedores del servicio de Internet se trabaja en mejorar cada vez lo que se llama ancho de banda. También la integración multidioma y multiplataforma, sobre todo con estos tipos de idioma bastante complicados como el ruso, como los orientales, etc. Y simplemente también al tener una organización sobre diferentes aspectos relacionados con el tema legal, con el tema moral, sobre todo en los últimos años hay iniciativas respecto a la protección de datos, al manejo de pornografía en línea, a la trata de personas, etc. La idea, en resumen, es poder decir que la web pueda ser una sola y que pueda ser accesible a la gran mayoría de habitantes del planeta de una manera adecuada. Hay obviamente algunas iniciativas de carácter paralelo, oscuro, en las cuales se salen de este tipo de estándares y la organización trabaja en pro de poder evitar este tipo de iniciativas paralelas que obviamente van fuera de la ley. Sin embargo, es muy difícil lograrlo, pero bueno, es uno de sus objetivos. Listo, vamos a conocer ahora eso que se llama arquitectura orientada a la web. Cómo funciona la arquitectura de la información, qué elementos hacen parte de esa experiencia de usuario y cómo podemos clasificar la información. Uno de los pilares de proyecto y filosofía del consorcio W3C es el manejo de la arquitectura de la información. Este concepto, contrario a lo que ustedes pueden pensar, viene desarrollándose casi desde los años 60. Si bien no estaba llamado exactamente como arquitectura de la información, sí diferentes organizaciones, instituciones de carácter académico, militar y privado en países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia trabajaban en un sistema en cómo administrar, cómo organizar, cómo asegurar la preservación de documentos, información y sobre todo en la forma como se iban a transmitir a través de las diferentes redes. También se trabajaba en cómo podría funcionar la presentación de esta información de acuerdo a los diferentes diseños y ambientes que se estaban trabajando. Hace mucho tiempo la información tenía un manejo de código, la cual era bastante complicada de entender, o si necesitaba hacerse algún tipo de colaboración interinstitucional, pues se llevaba un buen tiempo poder entender cómo era este proceso de administración y gestión de la información de una organización a otra. Entonces, gracias a este consorcio se ha tenido la oportunidad de poder establecer esos estándares y esta es una de las más importantes. Hacemos referencia a acus.net, donde pueden encontrar mayor información de cómo ha evolucionado esto. Pero quiero que vayamos ahora a un ejemplo en cómo se trabaja y con cuáles
cómo se lleva a cabo el trabajo de diseño, preservación y gestión de la arquitectura de la información. Es un proceso que obviamente tiene unas dimensiones y que va un poco más allá de lo que vemos normalmente en una interfaz de diseño. Se inicia detectando, por un lado, cuáles son los objetivos del producto o cuáles los objetivos del proyecto en sí, y la relación que hay con las necesidades del usuario, es decir, quién va a recibir o quién va a ser el cliente de la información. Esa es la parte base y es donde inicia el proceso de planeación y diseño de la arquitectura de información. Luego se establecen, por un lado, cuáles serían las necesidades funcionales de ese desarrollo, de ese producto, llámese aplicación, página web, un programa especial, una interfaz, etc. Y también cuáles serían las necesidades en cuanto a contenido, en cantidad, profundidad, amplitud, cobertura, etc. Posteriormente se hace el diseño de la información, de la interacción, perdón, es decir, cómo sería ese camino o ese flujo de trabajo, ese flujo de navegación que tendría que recorrer la persona que esté en contacto con la interfaz y cómo se debería trabajar la información en relación a ello y en cada una de las etapas, en cada una de las fases o en cada uno del workflow que estaría trabajándose para esa solución tecnológica. Luego se hace el diseño de la interfaz, el diseño de la navegación y finalmente el diseño de la información, para terminar con el conocido frontend o diseño tal cual va a quedar con la experiencia de navegación del usuario. Esto obviamente está un poco complicado para ustedes, pero en resumen lo que se deben llevar de esta diapositiva es que hay unos pasos a nivel desde la detección de las necesidades y el establecimiento de los objetivos hasta que finalmente se entrega el proyecto final, en el cual se considera diferentes aspectos, no solamente que vea bonito, sino que el manejo de la información, de los datos, del proceso de navegación que se realiza a nivel interno, los tiempos que lleva cada una de ellos, etc., pues efectivamente sean los más adecuados, que se traduzcan en procesos eficientes y que finalmente logren los objetivos. Entonces tenemos, de acuerdo a este proceso, estas dimensiones que van desde el proceso de concepción estratégica, definiendo cuál va a ser el enfoque, luego estableciendo cuál es la estructura y posteriormente el esquema base y finalmente lo que se va a ver como superficie, es decir, lo que ya va a ser la interfaz para el usuario. Listo. Dentro de la arquitectura de información también es necesario establecer ese proceso de clasificación de la información. Entonces encontramos que hay algunos sistemas de clasificación exactos que digamos que son comunes o son los más comúnmente utilizados por cualquier usuario a nivel mundial. Entonces encontramos que podría haber una clasificación alfabética, cronológica o geográfica de la información. Y por otro lado están sistemas de clasificación un poco más particulares que podrían considerarse como ambiguos, pero tienen un propósito relacionado con cada uno de esos
procesos o necesidades o prioridades que se establecen dentro de la navegación. En primer lugar, podríamos encontrar una clasificación temática eventual o una clasificación orientada a tareas o clasificación orientada al tipo de audiencia o cualquier otro tipo de clasificación. Para que esto no se les haga tan complicado o difícil de entender, hagan de cuenta que ustedes están entrando a la página web de su EPS. Entonces, ustedes tienen una gran cantidad de información que maneja, de una caja de compensación. Por ejemplo, Compensar. Compensar tiene turismo, salud, tiene programas de promoción y prevención, tiene programas de deportes, etc. Entonces, ¿cómo harían ustedes para poder establecer los diferentes menús de navegación, los diferentes procesos que podrían darse de acuerdo a estas necesidades del usuario? Es decir, si yo necesito reservar una cita, si yo necesito poner una queja, si yo necesito hacer un proceso de afiliación, ¿cómo debería estar clasificada, organizada y estructurada la información y los pasos o los procesos que debo seguir en relación a esto? ¿Sí? Entonces, creo que con este ejemplo podrían ustedes entender a lo que hace referencia el diseño de la arquitectura de información y la gestión de la información. O sea, este es un ejemplo supremamente fácil, pero por ejemplo, si fuéramos a hablar de gobierno en línea, de algún tipo de ministerio, si vamos a hablar, por ejemplo, de los sistemas de consulta como data crédito, o vamos a gestionar en la parte de movilidad el tema de licencias o procesar el RUT o el RUND, etc. Entonces, a eso es que hace referencia todo esto que estamos tocando en el día de hoy como arquitectura de información, como establecimiento de esa organización que necesita poder ser lo más eficiente y amigable posible con nuestros clientes o nuestros usuarios, que muchas veces se sienten como perdidos porque no es amigable la forma en la que está distribuida o priorizada la información. Este es uno de los ejemplos clave en el proceso de desarrollo de productos digitales y quienes trabajan en este tipo de iniciativas saben que hay que seguir unos procesos porque lanzarse de una vez al proceso de prototipado o de el ambiente de producción es bastante difícil. O sea, se recomienda, y ese es precisamente uno de los estándares que sugiere el consorcio W3C, es el manejo de este proceso para el desarrollo de productos digitales. Entonces, iniciamos entonces con un boceto en el cual literalmente se dibuja, se piensa, se concibe cuál va a ser ese desarrollo, cuáles van a ser sus funciones, cuáles son el requerimiento de información o estructuración necesaria para ello. Posteriormente se establece un modelo. Todo eso lleva su proceso de revisión. Luego pasamos a una parte de diseño en la cual ya vemos una interfaz un poco más amigable para el usuario, y antes de salir a lanzar el producto se hace una etapa de pruebas, una etapa piloto en el cual se prueba no solamente la interfaz sino la funcionalidad, el tema de menús, la interconexión con otras funciones, etc. Bueno, vamos a conocer ahora eso que algunos de ustedes pueden haber oído antes de que es el open source. Bueno, vamos a conocer los diferentes tipos
de uso y de manejo de software de plataformas o de programas. Iniciamos con el que todos normalmente conocemos y es usado en cualquier momento desde que somos escolares. Se trata del software propietario o con licencia. Este corresponde a ese tipo de desarrollo de programa del cual exclusivamente podemos utilizarlo si tenemos acceso a su manejo a través de la compra de su licencia, pero no tenemos ninguna posibilidad de distribuirlo o modificarlo, mejorarlo en su código fuente. Es decir, tal cual el desarrollador lo puso a disposición o lo ofreció en venta, es tal cual nosotros obviamente lo manejamos. Sí, yo sé que muchos de ustedes están pensando, sí, pero lo encontramos craquelado o craqueado en Unilago o en cualquier otra distribución pirata, pero en su principio la característica esencial es que solamente podemos acceder a ellos a través de una plataforma de pago de licencia, en la cual su autor es el único que tiene acceso o permite la distribución legal a través de un proceso de compra, pero no se puede modificar nada del código fuente. O sea, si bien compramos en Unilago el programa, el CD, la plataforma, etc., tenemos acceso a su distribución, pero no tenemos acceso a modificar nada del código de programación. ¿Listo? Ok. Ahora, conozcamos un poco de lo que se llama el shareware. Este corresponde a un software que, si bien se distribuye gratuitamente, solo permite su uso durante un cierto tiempo o tiene unas funcionalidades bastante limitadas. Busca que el usuario pueda conocer el programa en un principio, entenderlo, pues como decimos normalmente, que se amañe con el programa, y luego que efectivamente se cree esa necesidad, o se establezca esa demanda por el uso de ese programa o de ese software, y que posteriormente realice el pago de la licencia correspondiente para poder tener el resto de tiempo o pues por determinado tiempo el acceso, o tener la posibilidad de utilizar toda la versión completa con toda su funcionalidad. ¿Qué variaciones podemos encontrar respecto a este tipo de software? En primer lugar, encontramos el adware, que nos permite evitar o saltar la publicidad en la funcionalidad. La otra posibilidad es cuando, nos permite el uso del programa o del software, pero constantemente nos está haciendo unos pedidos, nos manda correos o nos detiene la navegación o la funcionalidad porque solicita una donación para los gestores del programa. Ese se llama Donationware. Seguimos entonces con el NACware, que es similar. Vamos a ver, los últimos tres son un poco similares, pero entendemos un poco la diferencia entre ellos. El NACware pide un registro, o sea, es exclusivo que para el uso sí o sí necesitamos entregarle información sobre el usuario o cliente que lo va a utilizar,
y posteriormente te exige un pago, si es que en el mismo registro no te pide de una vez los datos para efectuar un pago al cabo de unos días, etc. Encontramos con el llamado freemium, el cual tiene dos versiones. Ofrece la posibilidad de poder tener un programa con unas funciones limitadas, gratuitas, pero que efectivamente cuando ya se está utilizando genera la necesidad de querer tener funciones un poco más especializadas, y para ellas ofrece entonces las posibilidades de que la licencia estándar, que la licencia premium, que la licencia gold, que la licencia platinum, etc. Entonces nos pide también, nos da la posibilidad de utilizar una versión gratuita y querer engancharnos a cada rato con una versión pagada. Y finalmente tenemos el DemoWare, que es una versión que podemos utilizar en muchos casos con una gran oferta de funcionalidades, pero solamente por determinados días. Nos pueden dar por una semana, por 15 días, por un mes, etcétera. No he visto más de un mes, pero que al cabo de esos días ya solicita entonces el pago. Algunas de estas se combinan, es decir, también te piden el registro, tanto para la versión gratuita, o te anticipa pedirte registro de tarjeta de crédito, así no lo vayas a utilizar sino la versión gratuita, pero después comienza a bombardearte con mails para que puedas hacer el pago de la versión full. Y lo mismo sucede con el DemoWare, en el cual también te pide registro, y antes de que finalice tus días de prueba está constantemente haciendo push a través de la información que tú le diste de correo o de tu teléfono, informándote que ya se va a vencer, que por favor pagues. Listo, encontremos ahora lo que se llama freeware. Es un programa que si bien es de distribución gratuita, posee una licencia. Es decir, vamos a entender un poquito esa diferencia entre lo que es el software gratuito o freeware y el software libre. Para que se entienda un poco más, el software libre tiene dos características. Primero, que su distribución es gratuita, y también el acceso a su código también se puede modificar. El otro es simplemente hace referencia a su distribución, es decir, yo no puedo modificar no puedo modificar el código, las características del programa, pero sí lo puedo utilizar gratuitamente. Espero que haya quedado un poquito claro. Un ejemplo de esto son algunas aplicaciones gratuitas que nosotros, por ejemplo, WhatsApp. Nosotros lo utilizamos de manera gratuita, es decir, no tenemos que pagar nada por ello, pero nosotros no tenemos acceso a modificar nada del código de WhatsApp, por ejemplo. ¿Listo? Ok, les quiero presentar, vamos a entrar ahora al siguiente nivel para conocer ya el siguiente escalón de lo que es totalmente software abierto y libre. Y les quiero presentar a este señor que se llama Richard Stallman. Este señor, contrario a lo que puedan pensar, no es un programador ni es un ingeniero. Este señor fue físico de Harvard y que también trabajó en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y allí fue donde pudo desarrollar, durante el tiempo que hizo tanto pasantías como trabajo y algunas investigaciones, toda esta iniciativa de lo que hoy se conoce como el open source.
también desarrolló las bases para el concepto de lo que vamos a ver más adelante, como la licencia de Creative Commons o licencia abierta. Este señor es bastante revolucionario. Su impacto ha trascendido los países, incluso acá en Latinoamérica. Ha tenido bastante influencia en gobiernos como el de Venezuela, el de Ecuador, en Bolivia incluso, en los cuales promueve la filosofía de que el manejo de los programas y las plataformas no deberían, todo el mundo debería tener el derecho a tener acceso a ellos y a poder modificar los códigos. Entonces, si bien es bastante inteligente, si bien ha tenido muchísimos reconocimientos, si bien la filosofía que este señor profesa busca que efectivamente no se tengan ataduras o que el proceso de creación, desarrollo de plataformas y de software no enriquezca a unos pocos, pues ya también en muchos casos se va como demasiado al extremo y es bastante controvertible algunas implicaciones, sobre todo en seguridad, que tienen sus postulados. Entonces, para que lo tengan de referencia, este es uno de esas cabezas, de esos personajes de internet que es muy importante tener en la cabeza o tener como referencia, porque efectivamente no es alguien ajeno, repito, ha tenido bastante influencia en Europa, ha tenido bastante influencia también aquí en Sudamérica sobre el manejo de los software propietarios y que no deberían así sino trabajarse sobre sistemas de open source, principalmente de todas las organizaciones gubernamentales. Entonces conozcamos un poco más de esto llamado open source. Hace referencia a un tipo de software que es distribuido bajo una licencia que otorga el autor al usuario final y que le permite, en primer lugar, ejecutar el programa de manera libre, ¿sí? Sí puede entrar a estudiar cómo es ese funcionamiento estructural, cómo es su arquitectura de información, cómo es su integración con otras plataformas o sistemas. También permite que se pueda redistribuir copias tal cual como las generó el autor, o que personas que la han estudiado, que la han modificado, mejorado, adaptado, etcétera, también puedan a su vez distribuirlas hacia una comunidad. El principal representante de esta comunidad o algo es el sistema Linux. Es un sistema que tiene una comunidad bastante grande a nivel mundial, en el cual trabajan efectivamente bajo estos principios y han logrado desarrollar muchísimos software y programas, aplicaciones, integraciones destacadas, y pues obviamente eso enriquece la plataforma. En algunos casos se puede lograr un mayor nivel de seguridad, incluso antiataques terroristas, de manejo de información, robo de identidad, etcétera, pero también tiene sus riesgos. Vamos a conocer entonces cuáles son estos 10 principios del open source. En primer lugar, tiene una libre distribución y redistribución, es decir, no hay que pagar nada por poder utilizar, por ejemplo, una versión de hoja de cálculo, una versión de procesamiento de textos
o de realización de presentaciones, así como las conocemos. O sea, perfectamente puedo tener acceso a ellas y entrar a modificarlas. Puedo incursionar y conocer cuál es el código fuente de ese programa, de esa aplicación, de ese software, de esa plataforma. Puedo modificarlo y redistribuir las modificaciones que yo he hecho. Sin embargo, se hace un reconocimiento de la autoría, o sea, de quién fue que hizo la modificación, la mejora, la adaptación, etc. Sus principios también hacen referencia a que no debe implicar discriminación, es decir, que no solamente quien tiene el dinero para acceder a este tipo de licencias, que obviamente son bastante costosas en el caso de los software privados o privativos, volviéndolo más democrático. Tampoco restringe a nadie su uso. En algunos casos, si bien modificar el código requiere de bastantes conocimientos sobre programación, en otros casos es bastante fácil para quien tiene conocimientos básicos. También permite que no se hagan o que no sea necesario adquirir licencias adicionales para poderlo trabajar. No se hace referencia a un solo producto, a un solo desarrollo. Tampoco restringe plataformas o acceso a cualquier otro software y busca ser tecnológicamente neutral. Ustedes se acuerdan hace mucho tiempo de que, por ejemplo, solamente los Mac trabajaban con una interfaz y que si tú tenías un archivo de Office o de Windows no era posible leerlo en Mac y viceversa. Bueno, la idea es que todos estos tipos de lenguaje sean supremamente compatibles, que puedan ser, que se puedan comunicar entre ellos, que se puedan integrar. Ahora vamos a conocer un poco sobre las licencias de contenido. La primera de ellas es el copyright, o los derechos de copy, y es ni más ni menos que un conjunto de normas y principios que protegen los derechos tanto morales como patrimoniales de los creadores de obras literarias, musicales, artísticas, científicas o didácticas. ¿Qué incluye esto? Incluye derechos de reproducción, derechos conexos, derechos de comunicación pública, incluso de traducción. Esto se aplica sobre obras que hayan sido registradas en algún medio con su aporte tangible. Es decir, así sea un dispositivo físico o de medio magnético o digital, tiene la posibilidad de ser registrado. Es decir, sobre algún tipo de expresión, pero si esta expresión no ha sido grabada, no ha sido escrita, no ha sido recopilada a través de algún dispositivo o soporte, pues obviamente no puede ser reconocida como objeto de derecho. Esta expresión llamada copyleft, sus principios fueron precisamente del personaje que les contaba hace un ratito, de este señor que tenemos por aquí, de Richard Stallman. Si bien él no concibió exactamente el nombre de copyleft, sí estableció las bases conceptuales para poder establecerlo. ¿Por qué se llama copyleft? Porque busca, por definición, lo opuesto al copyright, de manera que se pueda liberar, utilizar de manera libre los derechos patrimoniales, pero
efectivamente no desconoce los derechos morales que son inalienables, es decir, es necesario hacer un reconocimiento a quien fue su autor o quien fue su coautor. Vamos a conocer ahora lo que se llama la licencia de Creative Commons. Ahora, tenemos los extremos, ¿no? Por un lado está el copyright, que dice que todos los derechos son absolutamente reservados o que no se pueden modificar. Tenemos por el otro lado el copyleft, que dice que todos los derechos se pueden distribuir, pero se reconoce la autoría Y ahora vamos a entrar en el espacio de la mitad, es decir, cómo algunos derechos son reservados y otros derechos permiten ser liberados o utilizados o modificados. Entonces, ¿en qué consisten las diversas variaciones de Creative Commons? En primer lugar, reconoce que todos los contenidos que tienen licencia de Creative Commons pueden ser copiados o redistribuidos, pero en algunos casos permite modificar ese contenido o una parte de él. En algunos casos es necesario hacer el reconocimiento de autor, excepto por el primer caso. En otros permite utilizarlo siempre y cuando no haya uso comercial. Y en otros, y finalmente, permite que, te permite utilizar tal contenido con esta licencia, pero si tú entras a modificarla, a hacer un uso comercial o algo, debes continuar con tu modificación y asignarle la misma licencia que tuvo el contenido antes de ser modificado, ¿sí? Entonces, repito, para todos los casos es libre el proceso de copiar o redistribuir el contenido. Para otros casos, para la mayoría de casos, permite hacer modificaciones, excepto dos de ellas. Para las siguientes es necesario hacer un reconocimiento al autor, excepto para el primer caso. Para otras restringe el uso comercial, para que entendamos un poco el tema de uso comercial. Si yo quiero utilizarlo para hacer un spot de TV, pues eso es un uso comercial. Si yo quiero utilizarlo para hacer una presentación interna de entrenamiento a la fuerza de ventas de mi organización, pero es solamente algo interno que no va a salir publicado en ninguna parte, simplemente un entrenamiento a personal, ese es uso no comercial y perfectamente podría utilizarlo. Y la última columna hace referencia a tal cual yo recibo el contenido con la licencia con la que provino, yo estoy obligado, le haga o no le haga modificaciones, a que el producto o ese contenido que tomé y modifiqué debe contener la misma licencia con el que yo lo recibí. ¿Listo? Esos son el tipo de licencias de Creative Commons. Listo. Ahora, para poder administrar y gestionar adecuadamente esto, o sea, no es simplemente ponerle el loguito o hacer referencia a esto y ya. Se creó la GNU-GPL por sus siglas que hacen referencia al Sistema General de Licencias Públicas. Y esto no es más que un sistema que administra todo lo que tiene que ver con derechos de autor, basado en todas las licencias de copyright, copyleft y Creative Commons, en la cual establece
que si en algún momento el autor o el coautor ve vulnerados sus derechos, pues tiene la posibilidad de poder declarar esa violación a determinado derecho y que obviamente se ha reconocido su reclamación. Esta licencia fue creada originalmente por este personaje que vimos, que fue fundador de la FSS para el proyecto de GNU. Y efectivamente va en línea con su filosofía, es decir, busca que si bien todas estas licencias de software principalmente pueda ser de libre acceso y de libre modificación, pero efectivamente se haga un reconocimiento a quien fue su autor, su coautor o quien realizó las modificaciones. Ahora, otro de los aspectos que no necesariamente tiene que ver con el tema de software y la parte tecnológica es la licencia de arte libre. Entendamos que cuando estamos desarrollando proyectos en el mundo digital, por un lado hay un soporte tecnológico, hay un soporte de plataforma, hay un soporte de software o de hardware, pero también hay un manejo de contenidos y en algunos casos estos hacen referencia o involucran contenidos artísticos, ya sea escritos, ya sea audiovisuales, ya sea sonoros, etc. Esta licencia de arte libre fue desarrollada en Francia como una iniciativa que permite ciertos usos artísticos de obras que tienen derechos protegidos, pero que autorizan que sean reutilizadas, modificadas o reinterpretadas, siempre y cuando se respeten los derechos de autor. Por ejemplo, quiero trabajar sobre alguna de las ¿cómo les digo? Alguna de las sinfonías, alguno de los escritos de algún libro en especial o sobre alguna obra de arte, pues efectivamente puede hacer uso de ese tipo de licencias. ¿A qué corresponde? Nos da libertad de poder hacer copias o reproducciones, también de hacer modificaciones y también de hacer libre distribución, interpretación y representación. Sin embargo, exige para este último punto que las copias y las modificaciones vayan acompañadas de la licencia de arte libre. También exige que debe aparecer el nombre del autor de la obra original y dónde conseguirla, y no se permiten crear una licencia adicional sobre las modificaciones que se hagan a la obra original. Es decir, si yo cogí determinada escrito, determinada canción o determinada obra y le hago una modificación, yo estoy obligado a hacer referencia a su autor original, pero sobre esa modificación yo no puedo reclamar autoría. ¿Me explico? Entonces, sí tengo que hacer referencia al autor original, pero no se reconocen las modificaciones que en adelante yo haga a partir de ese original. Y finalmente encontramos lo que está totalmente libre de derechos. Es que cualquiera puede tomarlo, modificarlo, distribuirlo, independientemente de si su uso es comercial o no,
y no tiene que hacer ninguna referencia al autor original. Cuando hay un determinado contenido o una obra, se dice que la protección de derecho de autor expira dependiendo las regulaciones y las leyes de cada país, puede estar entre los 50 y 100 años. Por ejemplo, la canción Los Pollitos no tiene ningún tipo de derechos de dominio público. La imagen de Santa Claus también es de dominio público, es otro ejemplo. Ahora, si es deseado el autor, este puede publicar su obra desde un principio bajo el modelo de ausencia de licencia. Es decir, yo creo una obra, creo un contenido y puedo voluntariamente decir que se convierta de dominio público. Es decir, no es necesario que tenga que pasar por un proceso de reconocimiento de autor y dejo o renuncio totalmente a cualquier tipo de reclamación por la autoría, a cualquier reclamo por derechos sobre la obra escrita, audiovisual, etc. Color-Juris es un sistema de gestión y cesión de derechos que está avalado mundialmente, pero mucho más, o sea, está registrado, reconocido dentro del sistema de legislación, o sea, tiene efecto legal en 25 países, que son los que están acá listados, y que busca que a través de un contrato se pueda garantizar la correcta utilización de una obra protegida, y que obviamente en el momento en que sienta que esa obra no está adecuadamente manejada por terceros, se pueda hacer adelantar un proceso legal ante las instancias gubernamentales para poderlo hacer. Es así como encontramos reclamaciones de plagio sobre canciones de artistas, sobre argumentos o guiones cinematográficos, etc. Entonces, todo eso hace referencia con esta instancia. Por último, hablemos entonces de algunos aspectos legales y buenas prácticas que ya específicamente nos atañen o debemos tener en cuenta cuando vayamos a hacer algunos desarrollos y proyectos digitales. Cuando ustedes estén realizando sus proyectos de taller y en algunos casos por alguna propuesta a nivel creativo, alguna propuesta a nivel de un software especial o algo, deben tener en cuenta estas consideraciones, porque si no, ustedes son susceptibles de, si no aplican adecuadamente las licencias o los derechos registrados por sus autores, son susceptibles de algún tipo de demanda, sobre todo de grandes organizaciones, pero nadie está exento de poder de tener algún tipo de problema legal respecto a esto. Entonces, conozcamos ahora un poco sobre lo que es el habeas data, que básicamente es el derecho de carácter constitucional que tiene toda persona para conocer la información existente sobre sí mismo y del mismo modo solicitar la actualización, corrección que se encuentre de estos datos depositados en cualquier organización que los tenga en medio físico o electrónico o en algún tipo de registro público. Por ejemplo, yo tengo derecho
a saber cómo está registrada mi persona en el sistema de ¿cómo se llama? Impuestos, por ejemplo, o en el sistema de movilidad con el tema de comparendos. También tengo derecho a que las entidades con las que yo estoy vinculada tengan adecuada información sobre mí, que pueda ser contactada o que me puedan enviar información relevante para mí, como los bancos, entidades tanto públicas o privadas, o sea, y que esos datos estén adecuadamente manejados y con el cuidado de que no vayan a ser, por ejemplo, sujetos de suplantación o que asignen, por ejemplo, en el caso de los homónimos, se ha visto muchísimos casos en los cuales algunas personas se han visto en líos legales muy terribles por el hecho de haberse registrado inadecuadamente sus datos en determinadas organizaciones o instituciones. Muy ligado a lo anterior está la protección de datos personales. Cada país tiene una legislación la cual especifica cómo deben ser tratados, gestionados, protegidos bajo sistemas de seguridad informática, todo el sistema de venta o de gestión con terceros o con aliados respecto al manejo de esas bases de datos. Entonces, si yo, por ejemplo, me registro en carulla.com o en falabella.com, tengo que leer los términos y condiciones y estar de acuerdo o autorizar si efectivamente yo doy mi permiso para que mis datos los utilicen no solamente Carulla o Falabella, sino también con sus aliados estratégicos o de negocio. Aquí encontramos entonces la referencia, los países más cercanos a nosotros y cuáles son las leyes de protección de datos personales que hace referencia a cada uno. Ustedes los pueden consultar en internet y están totalmente disponibles. De hecho, debería ser una obligación de nosotros poder conocer cómo deben tener protegida la información que nosotros suministramos y también hasta qué punto podemos ser vulnerables en el momento en el que estamos por rapidez o por descuido omitiendo la lectura de los términos y condiciones y cediendo a terceros, a no registrados o ser susceptible de venta de los datos y que luego nos llegan spam, etcétera, y que obviamente eso vulnera nuestra seguridad y nos puede meter en bastantes líos o que seamos objeto de algún tipo de delito. Aviso de cookies. Desde hace los últimos años hemos visto como la mayoría de veces cuando entramos a páginas web nos da un aviso de que este sitio web maneja cookies para una mejor experiencia de usuario. Le estamos notificando para que si usted desea continuar con la navegación, usted esté de acuerdo con este procedimiento. Y uno va como loco y le dice aceptar. ¿Pero qué es esto en sí? Bueno, las cookies no son más sino pequeños pedazos de código que recolectan información sobre los ámbitos de navegación que realizamos normalmente en una página web. Ellos, como su objetivo, o por lo general lo que buscan es mejorar la experiencia de navegación.
aparentemente hacia el usuario. Estas son las bases, van a conocer más adelante cómo en otros sistemas de gestión de publicidad es posible conocer ese comportamiento de navegación de los grupos objetivos y que de allí nosotros hacemos todo el proceso de planeación. Es decir, gracias a las cookies se realiza ese proceso de almacenamiento, de rastreo de los comportamientos que nosotros hacemos cada vez que navegamos en una página web. Es decir, nos detecta si llegamos a home, si leímos tal artículo, cuántos nos demoramos allí, si hicimos clic en un lado, si de ahí saltamos para el otro. También detectan características de nuestra conectividad, es decir, desde dónde nos conectamos, a qué hora, qué sitio geográfico, qué tipo de conexión utilizamos, qué tipo de dispositivo, etcétera, para que luego se pueda hacer la recopilación de todos esos comportamientos. Se hacen una conexión con los diferentes sistemas y plataformas que analizan el comportamiento de los usuarios en Internet, y de esta manera es que luego, con plataformas que ustedes van a conocer más adelante, es posible hacer diferentes tipos de planeación estratégica en relación a ese comportamiento. De allí viene, por ejemplo, toda la experiencia de remarketing, porque a través de las cookies se detectan cuáles son los productos en los que hubo más interés o cuáles fueron los temas que más se consultaron en una determinada página o medio de comunicación o blog, etcétera. Su función, o sea, el propósito es registrar experiencia de navegación. Sin embargo, hay casos en los que algunos sitios pueden instalar no solamente cookies, sino unos programas que nos pueden hacer seguimiento de esas actividades y que no solamente exploran el comportamiento de navegación, sino que se meten a grabar datos que nosotros estamos llenando, por ejemplo, en un formulario. De allí nos toman el teléfono, de allí nos toman el correo electrónico y otros datos que pueden ser susceptibles de utilizarse de una manera inadecuada. Ahora, hay muchas iniciativas a nivel de países en los cuales solicitan, Colombia es uno de ellos, que están obligados a notificar a los usuarios la forma en cómo funcionan estas cookies y si recolectan o qué tipo de datos recolectan y eso. Pero pues obviamente aunque sean países un poco avanzados en el tema de conectividad en Internet, este no es un tema fácil para que el usuario del común lo pueda entender. En la mayoría de los casos simplemente le dan a aceptar porque no les tapa el contenido y ya, pero no se dedican a hacer conciencia sobre este tipo de rastreos. Repito, las cookies en sí no recolectan datos, en fin, pero sí pueden, en algún caso malintencionado, llegar a tener algún tipo de implicaciones en las que pueda hacer que nuestra seguridad y nuestros datos, que nuestra navegación se vuelva vulnerable. Bueno, listos. Vamos a ver ahora los certificados de seguridad SSL, que hace referencia a Secure Socket Layer. Y estos básicamente operan como una medida de confianza y protección adicional para el visitante. Es decir, cuando ustedes vean este certificado o dice actualizar certificados, etcétera, quiere decir
que el sitio web ha hecho un proceso en su arquitectura de información, en su integración con sistemas, para garantizar una protección adicional a sus usuarios, clientes o navegantes. Y lo que busca o lo que trabaja es en cifrar o encriptar la información, el intercambio de información que se utiliza en el sitio. Esto hace unos años era exclusivo de las plataformas de comercio electrónico, es decir, para garantizar seguridad o para brindar seguridad, sobre todo en los procesos transaccionales de integración con bancos, registros, etc. Pero hoy en día, por el tema de las web, por el tema del spyware, por el tema de algunos otros sistemas, aún así que el sitio web no tenga nada que ver con e-commerce, está trabajando en la protección y el encriptar la información, sobre todo los de registro, cuando están pidiéndote algún tipo de registro. Entonces asegura de que el envío de esa información contenida en ese formulario esté siendo protegida y que terceros no puedan entrar a rastrearla o a interceptarla. Conozcamos ahora un poco de lo que se llama opt-in. Esa es una expresión que ya lleva bastantes años en el mundo digital y hace referencia a dar permiso. Es decir, cuando estoy aceptando un proceso de registro de entrega de datos, estoy dando permiso, o sea, estoy permitiendo a quien le entrego los datos que me envíe información a través de los medios o del registro que le he dado, por ejemplo, a través de un SMS o a través del correo electrónico, ¿sí? ¿Cómo funciona? Hay varios sistemas de acuerdo al nivel de seguridad. Hay uno que es el opt-in simple, que es básicamente yo lleno un registro o un formulario y me piden que haga check o que ponga un chulito que active la opción de que acepto recibir información mediante correo electrónico o email, o me dicen solo email o solo, perdón, a través de correo electrónico o SMS. Entonces me dicen SMS y correo electrónico, o tengo que señalar específicamente cuál de los dos, si solo email o solamente SMS. ¿Listo? El otro sistema se llama doble opt-in. ¿Cómo funciona? Adicional a que yo lleno o diligencio el formulario y le doy check para recibir, cuando le doy a enviar, me llega a mi correo electrónico un mensaje que dice confirme su email y confirme su aceptación. Entonces es un proceso doble. Si bien lo tengo en el registro, en el formulario, también lo tengo que efectuar a través de la confirmación que me llega del mensaje a través del correo electrónico. Y la otra es llamada soft opt-in, que se refiere a la relación directa del remitente con el destinatario, que no requiere una autorización expresa para el envío de mensajes. Por ejemplo, la DIAN. Yo no le puedo decir a la DIAN, oiga, no quiero que me mande mensajes. O sea, directamente sí o sí, por la relación que tengo con la DIAN o con la Cámara de Comercio, principalmente con entidades gubernamentales. No, ellos no necesitan que yo les dé permiso para que me envíen información a través de los datos que yo he suministrado. Contrario a esto, pues también está
la opción opt-out, que quiere decir que ya no quiero continuar suscrito o que ya no quiero que me sigan enviando información. Es simplemente darse de baja, ¿listo? Y que esa es una alternativa que debe estar en los mensajes que se le envía, que envía la organización al usuario. ¿Listo? O sea, aún así que me dio la autorización, yo en cada oportunidad debo darle la opción para que quien está suscrito o quien me dio la autorización en algún momento pueda hacer un disentimiento de ese permiso. ¿Listo? Ok, para finalizar, es importante que cuando ustedes hagan algún proceso de relacionado con alguna promoción, relacionado con el establecimiento de una página web, relacionado con alguna integración con un tercero, con un aliado o algo, ustedes puedan darle a sus usuarios, a sus clientes, la posibilidad de ser contactados fuera del medio virtual, fuera del medio digital. Es así como se hace referencia, por ejemplo, a la dirección de la compañía, al teléfono o a algún apartado postal, etcétera, o en algún sistema de conexión a través de chat. Adicionalmente, si tienen alguna implicación especial relacionada con la parte jurídica, se haga un aviso legal. Hacemos referencia, por ejemplo, a aquellos contenidos que deben estar expuestos solamente para mayores de edad o en determinado área geográfica o bajo condiciones especiales. Entonces es necesario que se haga un aviso legal sobre esto. Y para cualquier tipo de transacción, autorización, cualquier tipo de autorización, gestión, promoción que hagan, tengan en cuenta el desarrollo de términos y condiciones alrededor de esa actividad. Eso implica, por ejemplo, qué personas están excluidas de participar en la actividad, bajo qué condiciones se aplican descuentos, cómo sería, por ejemplo, la política de reclamos, de devoluciones de dinero, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, porque si no, es posible que se vean envueltos en algún tipo de proceso legal nada agradable. Para finalizar, les dejo entonces todas las referencias bibliográficas de las cuales ustedes pueden profundizar mucho más sobre la información que vimos el día de hoy. Y entonces ya los invito para que abramos los micrófonos y si alguien tiene alguna pregunta, pues me cuente. Bueno. Dale, Isabel. Yo tengo una pregunta. ¿El aviso de cookies es obligatorio para todas las páginas o cómo sé si, por ejemplo, tengo una página, tengo que... Si tú vas a hacer un proceso en el cual necesitas hacerle seguimiento de navegación a tus usuarios, pues obviamente tienes que hacerlo. Si vas a armar un blog o algo, no es necesario. Si vas a hacer una página tipo catálogo o algo, no es necesario. Pero si tú, por ejemplo, ya te estás convirtiendo en una página que te interesa
comercializar dentro de ella publicidad y te interesa conocer un poco más sobre la navegación para que te puedas integrar, por ejemplo, con una plataforma que analiza los comportamientos de los usuarios para aceptar publicidad programática o lo que sea, ahí sí entonces debería, y vas a instalar cookies de seguimiento en tus navegadores, digamos, en tus visitantes, perdón, corrijo, ahí sí debieras hacerlo. No es que sea para todas las páginas, solamente aquellas en las que tengan la necesidad de hacer un rastreo de comportamiento de sus usuarios. Con mucho gusto. Vale. ¿Qué más? Gracias. Karen. Yo creo que frente cuando se maneja, digamos, Google, Google, a nivel de audio, cómo se realiza ese seguimiento, porque igual hacen el rastreo de ese audio, ¿no? Entonces ahí cómo se maneja, porque ahí no le dicen a uno, están utilizando cookies o te están haciendo seguimiento a tu audio, pero sí lo realizan. Entonces, ¿cómo es el control a nivel? ¿Pero tú como usuario o tú como editor, como publisher? Borra las cookies. Como usuario. Desactiva, nunca las... No, digamos, tú utiliza, haces preguntas en Google, ¿sí? Y posteriormente le aparece a uno la publicidad. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, por un lado, la opción de utilizar, o sea, de nosotros de usuario es supremamente harto lo que nos toca hacer para poder evitar eso. Por un lado, puedes utilizar la navegación en modo incógnito, que no te deja cookies. Y por otro lado, borrar el historial de navegación y no aceptar ninguna. Y cuando entres al proceso de navegación, por ejemplo en Chrome, que en este momento te está pidiendo iniciar sesión, navega sin iniciar sesión para que no quede registrado a tu cuenta el comportamiento que estás haciendo. Es supremamente harto, pero pues en este momento es la única manera que tenemos para no estar seguidos de esa manera. ¿Quién más? ¿Viviana? Dale. Yo, profe, tengo dos preguntitas. Bueno, la primera es en Sí. la parte de software de distribución. Sí, Spotify. No. Freemium dijiste. Sí, porque tiene una versión gratuita sí, y freemium. tiene una versión paga, y que a cada rato te está bombardeando, paga. Así sea por 900 pesos 3 meses. Y la otra es si Wikipedia es de... No es de dominio público porque tú no puedes entrar directamente a modificar el código. Es un sistema colaborativo, ¿sí? Tú puedes entrar y hacer aportes, pero en sí el código fuente no lo puedes modificar. ¿Cuál más? Ah, listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, traté de hacerlo lo más rápido posible, pues para no, porque el tema se presta. Yo planeaba hacerles muchísimos más ejemplos, pero pues obviamente hacerles 4 horas con esto no es lo mismo que hacerlo presencial, entonces traté de condensar muchísima información. Pero si alguien tiene alguna pregunta adicional o como dicen específicamente quieren más ejemplos, voy a tratar de enriquecer la presentación un poco más, sino que como no me dieron tiempo ustedes, pues nada, pero les va a quedar entonces como con más ejemplos para que puedan
tener muchísimo más claro la diferencia entre uno y el otro, ¿vale? ¿Cuántos están aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, nos faltaron 2 personas, espero que vean la grabación. Ya pueden descargar la presentación desde Classroom y pues nada, les voy a pedir un favor. Alguien de ustedes me pidieron que me redacten un correo solicitando, o sea, que quede si bien yo les mandé el correo oficial, necesito que de ustedes alguien tome el liderazgo y me redacte a mí efectivamente lo que yo les escribí. Profe, buenas tardes, tenemos la iniciativa de que suceda esto con los horarios de clase, aceptamos, todos estamos de acuerdo de que suceda esto con los trabajos y bla 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 bla. O sea, lo que ya conversamos quede por escrito, pero de parte de ustedes como solicitud a mí vía mail, ¿sí? ¿Quién se encargaría de eso? Sí, buenas. La Moni, ¿quién es la Moni? ¿Quién es la vocera? ¿Karen? Bueno, ¿quién? Porfa, o sea, redacten así, buenas tardes, profe, de acuerdo a lo que conversamos en la clase del martes, le queremos solicitar que se haga este cambio debido a que ya vamos a entrar a clase de pregrado y se nos cruza en el horario con no sé qué, de acuerdo a lo que convenimos. Todos los estudiantes del curso estamos de acuerdo a que se haga esto, bla, 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 para que quede por escrito. Bueno, necesito ese apoyo, porfa, del lado de ustedes. No, no es inconveniente, simplemente para que quede formalizado y como soporte, no más. Exactamente, formalizar, tal cual. Bueno, lo último que les iba a decir, bueno, para este caso no les voy a dejar ejercicio. La siguiente nota que se va a tomar es la entrega del certificado de Google Garage. Entonces voy a crear la tarea en Classroom para que puedan subir su certificado. Por favor, les pido que antes del martes lo hagan. El último tema que vamos a ver es de la parte de analítica y objetivos, y para eso es necesario que ustedes tengan afianzados los conocimientos base, fundamental, que tienen en ese curso. ¿Listo? El martes ya les voy a dar el trabajo final para que lo entreguen como fecha límite el martes 6 de agosto. El martes 6 de agosto no es que tengan que ir, ya sé que se les cruza, simplemente hasta esa fecha pueden subir la tarea en Classroom. ¿Quién me hizo una pregunta? ¿Cómo así que no dice nada de tu correo de la U? Debe aparecer tu nombre. Sí, claro, con tu nombre. O sea, aparece tu nombre y pues obviamente se registra con quién. No te preocupes. ¿Listo? Si alguien tiene dudas sobre el proceso con el certificado, me escribe, ya les di mi celular o me mandan un WhatsApp y con mucho gusto hablamos. Bueno. Entonces voy a terminar la grabación y quedamos entonces así. Les agradezco por favor el correo para que quede formalizado y listo. Feliz noche para todos.